Vamos a empezar a la videoconferencia de hoy, pero se van conectando más tarde que lleguen, si no pues va a quedar grabada. Sigue ahora el rendimiento de la retroexcavadora. Para la retroexcavadora es esta la fórmula que tenemos: VC por 3600 por FE, donde FE es el factor de eficiencia que ya conocemos todos, por FE', que es un factor de eficiencia del cucharón, por el coeficiente de transformación que se saca de la misma tabla de tractores, entre el tiempo de ciclo. Realmente el cálculo de lo que es el rendimiento de las retroexcavadoras es muy sencillo. Aquí el ejemplo que vamos a ver es una retroexcavadora Caterpillar modelo 312D con cucharón de uso general. El terreno es de dureza media, es arcilla sobre perfil. Entonces aquí arcilla sobre perfil es 1.00 el coeficiente de transformación. Y aquí hay algo muy importante. Estamos hablando de una retroexcavadora de orugas. Entonces, cuando una retroexcavadora está funcionando, excava y luego gira, ya sea para vaciar la carga o para cargar un equipo de transporte. El ángulo de giro es de 70 grados. Se estima que los camiones se acerquen tanto que no sea necesario girar más de 70 grados. El factor de eficiencia que nos dan es de 0.32, que es el factor de eficiencia, pues como ya lo hemos sacado de la máquina. Vamos a ver a qué se refiere con el factor de eficiencia del cucharón. El factor de eficiencia del cucharón se refiere a qué tanto se puede llenar el cucharón. Es decir, pues no siempre se va a llenar al 100%. Según el tipo de material, va a haber llenados eh, parciales o llenados totales. Lo primero que tenemos que ver es, según el modelo que tenemos de 312D, el volumen del cucharón. Dice que es un cucharón de uso general. Entonces vamos a buscar en el manual Caterpillar en lo que son las excavadoras. Y aquí en excavadoras vamos a buscar el modelo 312D. Aunque en las primeras tablas no están, sino que están en las tablas que vienen más abajo. Entonces vamos a ver en las tablas que vienen más abajo, pues como tenemos, vamos a buscar, aquí vienen muchos datos y aquí vamos a ver especificaciones de cucharones. Aquí viene el modelo y según el modelo, pues viene lo que es el cucharón. Nos dice a nosotros que es de uso general. Bueno, entonces aquí dice cucharón de uso general. Y dentro de los cucharones hay subclasificaciones. Es decir, tenemos, según el ancho de corte del cucharón,
tenemos lo que es, pues, la capacidad. No nos especifica el ancho del cucharón, pero para el caso que tenemos aquí ahorita es que el cucharón nos habla aquí que la retroexcavadora es 312D. Vamos a buscar el modelo 312D y aquí lo encontramos, 312D de uso general, y aquí nos habla de diferentes familias de cucharón. Bueno, la familia de cucharón es 312, pero según el ancho de corte será la capacidad del cucharón. Vamos a ver para este caso qué ancho de corte estamos tomando, y aquí está el recorte de la tabla de correspondiente del manual Caterpillar y nos dice que se está tomando 0.74. Cuando yo no les especifique el ancho del cucharón, tomaremos el mayor de todos los valores que corresponde al más ancho de todos. Entonces aquí habla de un ancho de corte con puntas largas de 1218 milímetros, o sea 1.218 metros, lo cual nos da un volumen de cucharón de 0.74 metros cúbicos. Este factor de eficiencia primo depende de lo que es pues dependiendo del material. Dice terreno flojo de 90 a 100%. Recordemos que para el caso vamos a manejar siempre el promedio. Terreno medio entre 80 y 90% y terreno duro entre 50 y 80%. Entonces aquí tomaremos siempre el promedio. El problema nos habla de que es terreno de dureza media. Y la dureza media, según nuestros apuntes, está entre 80 y 90%, o sea, entre 0.80 y 0.9, lo que daría 0.85, y que se corrobora con esto que tenemos aquí, 0.85. Luego el tiempo de ciclo está directo aquí porque por experiencia se han medido muchos tiempos de ciclo, inclusive nosotros lo hicimos en clase, y dice que para terreno medio es de 20 a 25 segundos. O sea, tomaremos un tiempo de ciclo de 22.5 segundos. Aquí está 22.5, pero según los apuntes, dice para rotaciones mayores o menores, cuando hay que rotar más de 90 grados, pues obviamente el tiempo de ciclo se va a ver afectado, se va a incrementar. Entonces se sumarán o restarán 2 segundos por cada 10 grados más o menos. Entonces, si tiene que girar más de 90 grados, supongamos que sean 100 grados, pues se van a sumar 2 segundos a los 22.5 que tenemos aquí. Pero como el ángulo de giro se estima de 70 grados, es 20 grados menos que
eh, lo que de 90 grados, por lo tanto hay una disminución en el tiempo de ciclo. Entonces dice aquí 22.5 segundos, dice menos 2 segundos por cada 10 grados. Como son 20 grados menos de 90, entonces resulta que hay que restar 4 segundos, lo cual nos deja en 18.5 segundos. Ese sería el tiempo de ciclo y que sale directamente sin más buscar, como en el caso de las máquinas anteriores. Aquí están los tiempos de ciclo según el tipo de material, tiempos de ciclo que más o menos coinciden con lo que vimos nosotros en los videos. Bueno, esta tabla que viene abajo es para los cargadores frontales, porque se utiliza la misma fórmula, pero un cargador frontal no gira. Bueno, sí gira, pero no gira no gira como una tornamesa, sino que gira con su eje articulado toda vez que va a vaciar la carga o que se va a encaminar hacia la excavación, hacia la carga. Entonces, como ahorita estamos en retroexcavadoras, pues ya tenemos todos los datos. Tenemos el volumen del cucharón, esos 3600 son fijos, este factor de eficiencia ya no lo están dando, pero ustedes en los ejercicios que van a hacer lo deben de calcular. Y este Fe' es pues precisamente el factor del cucharón, que es de 0.85. Y el tiempo de ciclo son 18.5 segundos. Entonces, esto nos da en 39.17 metros cúbicos por hora. Como les dije, yo necesito el procedimiento tal cual en los ejercicios que van a resolver, indicando fórmulas, haciendo los recortes de las tablas correspondientes, tanto de los apuntes como de el manual Caterpillar que consulten. Ahora vamos a ver el rendimiento del cargador frontal. Para cargador frontal es exactamente la misma fórmula que utilizamos ahorita para retroexcavadora. Es el volumen del cucharón por 3600 por Fe, que es el factor de eficiencia, y por un factor de eficiencia primo, que es ese factor de eficiencia del cucharón, por el coeficiente de transformación que sale de esta tabla, entre el tiempo de ciclo. Dice el ejemplo, es un cargador frontal Caterpillar modelo 950H con cucharón de uso general con cuchillas empernables. El terreno es de dureza media y es arcilla sobre perfil. Esto de arcilla sobre perfil nos sirve para calcular o para determinar aquí el coeficiente de transformación. Entonces, el coeficiente de transformación ya lo tenemos. El volumen del cucharón, vamos a ir ahora a el manual Caterpillar y vamos aquí a los retroexcavadoras cargadoras. Esta se refiere a las manos de chango, como comúnmente los conocemos. Es este que está aquí, cargadores de ruedas portaherramientas integrales. Esto que tenemos aquí es, pues están los modelos de cargadores frontales y nos habla aquí de velocidades de avance,
cilindrada, datos muy técnicos, pero que para el caso no nos interesan, sino lo que nos interesa es precisamente lo que es la capacidad del cucharón. Entonces dice cucharón de uso general con cuchillas empernables. Entonces el cargador es un 950H. 950H. Por aquí lo vi. 950H. Y aquí en 950H podemos ver el tipo de cucharón. Dice de uso general con cuchillas empernables. Sería este que tenemos aquí. Entonces, según los apuntes, la capacidad del cucharón son 3.4 metros cúbicos. Bueno, dice 270, vamos a ver por qué. $950H. Además que aquí dice uso general, acoplador rápido fusión. Entonces es uso general con pasadores. Este es el que vamos a necesitar. Y de cuchillas empernables tenemos dos columnas. Una, dos, y bueno, vamos a tomar como criterio, es que eso depende de la subclasificación del cucharón. Entonces, para este caso, vemos que aquí se tomó 2.70 metros cúbicos, o sea, el correspondiente a cuchillas empernables. A ver, dientes y segmentos, dientes. Creo que aquí hay un error porque... Ah, no, aquí está. Tomaremos el segundo. Arras. Arras es totalmente arras, sin colmado. 2.7, aquí está, para cuchillas empernables. Vamos a tomar pues como criterio el segundo de ellos. Este no, sino sería este, que es precisamente el que está aquí. Y aquí nos muestra la tablita. El factor de eficiencia primo, que es el factor de llenado del cucharón, pues se obtiene de los apuntes. Es el mismo criterio para que para la excavadora terreno medio, .85. Entonces, terreno medio, .85. Aquí está. Y el tiempo de ciclo es igual al tiempo fijo más los tiempos variables. ¿Cuáles son los tiempos variables? Los tiempos variables son cuando el cargador está en movimiento. O sea que ya carga, retrocede, gira, vuelve a girar, se apunta hacia el camión y en ese trayecto es el avance. Vacía la carga. Bueno, estamos hablando de tiempo fijo. El tiempo fijo, ahorita vamos a ver cuáles son. El tiempo variable, otra vez, son los tiempos de desplazamiento. Los tiempos de desplazamiento
de que se regresa con la carga, avanza con la carga, se apunta hacia el camión y hacia ahí sería el tiempo de ida o el tiempo de avance. Y el tiempo de retroceso sería cuando ya vacía la carga, da reversa, gira y vuelve a regresar a la posición de ataque. Entonces, estos tiempos variables dependen de la distancia que tenga que recorrer el cargador desde que excava, desde que carga al camión y de regreso. Y eso va en función de la misma fórmula que ya conocemos. Tiempo es igual a distancia sobre velocidad. Aunque eh, aquí es una fórmula que tenemos aquí en los apuntes. El tiempo de transporte es el tiempo de avance. Es la longitud o la distancia que estimamos que tenga que recorrer con la carga para llegar al camión. Esa distancia la estimamos nosotros porque, se supone que debemos de conocer el terreno y tomando en consideración que el camión se va a acercar se va a poner lo más cerca posible, pues tenemos que estimar esa distancia. La distancia que nos dice aquí es de 20 metros. Entonces, esa distancia es de 20 metros. El tiempo de transporte o de avance es este está fijo 3.6, como lo podemos ver aquí, por la distancia entre 12. La distancia son 20 metros entre 12. Eso nos va a resultar en segundos, 6 segundos. Y avance al frente se refiere a cuando ya se regresa con el cucharón vacío hacia una nueva posición de ataque. Ahí la fórmula, según la podemos ver aquí, es de L entre 20 por 3.6. Entonces, L sobre 20 sería 20 sobre 20 por 3.6, nos da 3.6 segundos. El tiempo fijo se refiere a la suma de estos tiempos, excavación y carga, la inversión de marcha, el retroceso cargado, el giro que tiene que dar, el detenerse, el descender la carga sobre el camión o el equipo de transporte. Invertir marcha es cambiar de marcha. Ahí se pierde un segundo. En detenerse, aplicar los frenos es otro segundo. En voltear la carga son 4 segundos. Invertir marcha, retroceder. La suma de todos estos tiempos, de aquí, de aquí, de este, de este, de este y de este, y todos estos, a excepción de este, que es un tiempo variable, pues vienen a constituir el tiempo fijo, que para el caso el tiempo fijo dio 27 segundos.
más 6 segundos de transporte, más 3.6 segundos de el retroceso, da un total de tiempo de ciclo de 36.6 segundos. Entonces se sustituye en la fórmula. 2.7 es el volumen del cucharón, 3600 es un factor fijo, .32 es lo que tenemos como el factor de eficiencia, que ya nos lo están dando. .85 es el factor de eficiencia del cucharón, que se obtiene de la misma manera que con la retroexcavadora. 1.00 es el coeficiente de transformación y el tiempo de ciclo, lo cual nos da 72.24 metros cúbicos por hora. Ese sería el rendimiento de lo que es el cargador frontal de ese modelo. Ahora vamos a pasar al rendimiento de camiones y dumpers. Es la misma fórmula, es el mismo procedimiento, solamente que cuando hablamos de camiones, hablamos de, pues, conocemos los camiones que hay comúnmente de 6 metros cúbicos, de 12 metros cúbicos, pero ya más grandes, ustedes saben que se llaman dumpers. Y para buscar dumpers, para buscar camiones no es necesario el manual Caterpillar, porque ya debemos de conocer, pues, los, las capacidades comerciales de esos camiones. Como son muy comerciales, pues no hay problema. Pero aquí en camiones articulados es el que usarán ustedes, porque en uno de esos problemas aparece un dumper. Entonces aquí, pues ustedes van a buscar, por ejemplo, aquí la capacidad máxima, a ras y colmado. Esto sí lo van a sacar de aquí. Eh, Vienen otros datos técnicos, como la longitud, que no nos interesan. Y bueno, estos son gráficos, como son camiones muy grandes, se utilizan gráficos de peso-potencia, pero en el caso que nos atañe a nosotros no. Solamente tomarían en consideración camiones articulados, las capacidades y según el peso volumétrico del material. Porque aquí hay que tomar en consideración algo. Puede tener una capacidad de 6 metros cúbicos, pero obviamente no lo vamos a llenar con algo tan pesado que vaya a romper el camión. Y estamos hablando ahí de minerales, primeramente, o de materiales cuyo peso volumétrico sea, pues, muy grande. Aquí nos habla de toneladas métricas y aquí nos habla de toneladas inglesas. Se parecen pero no son iguales. Es decir, este camión a ras puede con 14.5 metros cúbicos, pero solamente eso es de contenido, pero de carga podrá con 32.71 toneladas máximo. Bien, en el caso del camión de volteo, debemos saber nosotros el peso volumétrico del material. La fórmula es esta, es el volumen de la caja por 60 por el factor de eficiencia de la máquina, el que ya conocemos todos, entre el tiempo de ciclo.
El tiempo de ciclo es el tiempo de ciclo del camión. O sea, desde que se forma a que lo carguen, toda vez que está cargado, va y tira el material y regresa vacío y se vuelve a formar. Ese es el tiempo de ciclo. Aquí nos habla de un camión de 12 metros cúbicos que tiene una capacidad máxima de 26.4 toneladas. Eso lo tenemos que, bueno, aproximadamente un camión de 12 metros cúbicos tiene esta capacidad, 26.4 toneladas. Uno de 6 tendrá la mitad, 13.2. Aquí es necesario conocer el tiempo de ciclo y la capacidad del cucharón de la máquina que lo está cargando. Entonces, ¿quién lo está cargando? Hay que conocer quién lo está cargando. Es un cargador frontal Caterpillar 924H con cucharón de uso general con cuchillas empernables. Entonces aquí tenemos que meternos al manual Caterpillar, pero no para el camión, sino para el equipo de carga. El tiempo de ciclo ya no lo están dando, 25 segundos. Y la distancia del lugar de carga al lugar de tiro de la carga son 3.6 kilómetros. Nos dice también que la condición del camino es con subidas y bajadas. Y las condiciones de operación son promedio, es decir, el camino ni está tan bueno ni está tan malo. Promedio. Vamos a carrear arcilla cementada, cuyo peso volumétrico es de 1750 kilogramos por metro cúbico, pero es peso volumétrico suelto, porque recordemos que aquí el material se carga suelto. Entonces, toda vez que tenemos los datos, vamos a proceder. Primeramente nos dice que el factor de eficiencia es de, creo que no nos lo menciona aquí, pero el factor de eficiencia es 0.37, que debimos de haber calculado previamente. El tiempo de carga va a ser igual al número de ciclos que necesite el equipo de carga para cargar el camión por TE, donde TE es el tiempo de ciclo del equipo de carga. ¿Y cómo conocemos el tiempo de ciclo del equipo? Bueno, el tiempo de ciclo del equipo de carga ya lo tenemos aquí, 25 segundos. Pero hay que conocer para esto la capacidad QC, que es la capacidad del equipo de carga. Un cargador 924H con cucharón de uso general con cuchillas empernables, vamos a buscarlo aquí en el manual Caterpillar, cargadores de ruedas portaherramientas integrales, y vamos a buscar el equipo 924H. Entonces aquí en el manual buscaremos 924H. Aquí nos habla de 924H Versalink. Bueno, aquí viene 924HZ. Profe, Sí, dígame. yo no puedo ver otra pantalla. No sé si los demás están igual o nada más seré yo. Es que no estaba compartiendo. Ah, ¿no está compartiendo? Ah, ok. No, pero ahí en el video se va a ver.
Sí, ok, está bien, profe. Me hubieran dicho desde hace rato. Sí, pues yo apenas hasta que me conecté ya estaba viendo. Pues nadie dijo nada. Entonces, aquí eh, el equipo es 900 cargadores de ruedas portaherramientas integrales 924H. Vamos a empezar a buscar aquí en los cucharones. $924H. Este dice 924H levantamiento alto con Versalink con pasador. $924H. Vamos a ver qué tiempo, qué capacidad del cucharón están tomando. Es de 924H. QC es la capacidad del cucharón. Entonces vamos a ver qué QC se está tomando. 1.8 metros cúbicos. De hecho, aquí está el recorte. Cuchillas empernables. Dice, de uso general con cuchillas empernables. Dice, capacidad nominal del cucharón 1.8. Aquí está, 1.8. Entonces si van a usar ustedes la tabla del Versalink con gancho. Si es que se trata de este modelo. 1.8 metros cúbicos, capacidad nominal no a ras. La nominal es la que se va a usar. Entonces, ese sería QC. QC es la capacidad del cucharón. Ahora dice que el material a acarrear es arcilla cementada. De los apuntes para arcilla cementada tenemos una tabla para diferentes tipos de materiales que esté cargando el cucharón. Entonces aquí habla de agregados. Aquí habla de rocas. Y esta última dice para material vario, dice materiales cementados. Para materiales cementados es de 0.85 a 1. Dijimos que íbamos a tomar el promedio. Entonces es 0.87, perdón, es 0.925, porque es de punto, a ver, voy a checar otra vez. De 0.85 a 1, el promedio es 0.925. Ya tengo la capacidad del cucharón.
ya tengo el factor K, que depende del tipo de material que yo esté cargando. Y 1.75, nada más que expresado en toneladas por metro cúbico, es el peso volumétrico del material suelto que estamos cargando. Entonces, aplicando la fórmula que está aquí, es la capacidad del camión en toneladas. Fijémonos bien que no dice en metros cúbicos, sino dice en toneladas. Aquí la capacidad sí es la capacidad de la caja. Más sin embargo, acá, esa sí es en metros cúbicos. Pero acá, en esta fórmula, nos dice a nosotros que es la capacidad del camión en toneladas. Entonces, tenemos que se requieren 9.06 ciclos para cargar el camión. Aquí no hay que cerrarlo ni a 7, perdón, ni a 8, ni bajarlo a 9, sino que se queda tal cual está, 9.06 ciclos. Y entonces aplicando bueno, se requieren 9.06 ciclos y cada ciclo, por datos del problema, nos dice que dura 25 segundos. Es indispensable cuando vamos a calcular tanto para camiones dumper como para camiones de volteo, conocer las características del cargador que va a cargar el material, que va a cargar el material en el camión. Tanto su tiempo de ciclo como su modelo, para poder consultarlo en el manual Caterpillar. Bien, entonces aquí tenemos pues que aquí está el recorte de la tabla del factor de llenado, material cementado, que es K, y el tiempo 1 es 25 segundos por 9.06 ciclos, nos da 226.5 segundos. Entre 60 para transformarlo a minutos son 3.78 minutos. El T2 es el tiempo de descarga, o sea, es el tiempo que se va a tardar el camión en descargar su carga cuando llegue al lugar de tiro del material, pero más el tiempo que espere ahí formado, porque lo más seguro es que haya más camiones. Entonces es el tiempo de descarga más el tiempo de espera para iniciar la operación de descarga. T2, vamos a ver de dónde sale T2. Dice, tiempo fijo, T2. T2 y nos habla de las condiciones de operación que les había yo comentado que son promedio, en promedio. Y T2 varía de 1 a 1.3. Promedio 1.15. Eso valdría T2. T3 es el tiempo usado para maniobras. Dice aquí volquete, pero pues igual es un camión de volteo o es un dumper. Es el tiempo que se usa para que se acomode ahí en el lugar donde está el equipo de carga para que el cargador empiece la operación de carga. Entonces, nos dice aquí los apuntes que T3 para condiciones
promedio es de 0.25 a 0.35, es decir, 0.3. Bueno, ese sería el tiempo fijo T2 y T3. Aquí hacen la suma de los dos tiempos. Tiempo fijo total. ¿Sí? Que sería, bueno, pues este límite inferior con este límite inferior da 1.25 y este límite superior con este límite superior da 1.65. Pues igual se sacaría el promedio, pero como ya tenemos T2 y T3, pues basta con sumarlos. VC es la velocidad a la que puede ir cargado. Dice que el camino es con subidas y bajadas. Entonces aquí sería con carga. Con carga, esta tabla está aquí. Todas las tablas que les estoy presentando están aquí en su material. Con carga, con subidas y bajadas. Y trae varias distancias. Cuando la distancia es menor de 1 kilómetro, cuando supera el kilómetro pero no excede los 5, y cuando es mayor de 5. Entonces aquí, con carga, con subidas y bajadas, estamos hablando de una distancia de acarreo de 3.6 kilómetros. 3.6 kilómetros queda aquí, en este rango. Entre 1 y 5. Entonces se usará de 12 a 16. Que sería el promedio 14 kilómetros por hora. A esa velocidad máxima se puede desplazar el camión totalmente cargado para ir hacia el lugar de carga. Recordemos que los caminos no son los ideales. Los caminos son como son. Entonces hay que transitar por ellos. Podemos ir a una velocidad máxima de 14 kilómetros por hora según la sugerencia de esta tabla, aunque pudiera ser hasta 16 como máximo. Pero dijimos que en todo donde se presenten rangos va a ser el punto medio, o sea, la media. Y bueno, tomando en consideración el tiempo de acarreo, va a ser igual a la distancia de acarreo, tiempo es igual a distancia entre velocidad, 3.6 kilómetros de distancia entre 14 sobre 60. 14 es la velocidad en kilómetros por hora y entre 60 es para transformarlo a kilómetros por minuto. Eso nos da 15.43 minutos. El tiempo de retorno nos dice que es de 25 a 35 kilómetros por hora. De la misma tabla, pero ahora sin carga porque de retorno regresa vacío, con subidas y bajadas entre un rango de 1 y 5 kilómetros, dice que es de 25 a 35 kilómetros por hora. Sería el promedio 30 kilómetros por hora. Y es igual el tiempo de retorno a la distancia entre la velocidad de retorno transformado a kilómetros por minuto. Son 7.2 minutos. Bueno, pues ya tenemos todo. El tiempo de ciclo va a ser igual al tiempo 1, que es, dijimos que el tiempo 1 es el tiempo
que vamos a ver aquí. El tiempo 1 es el tiempo que el equipo de carga se va a tomar para cargar el camión. Que aquí lo sacamos 3.78 minutos. Más T2, que es el tiempo que el camión tiene que tardar o que se tarda en descargar, más el tiempo que tarda en esperar que le toque turno para descargar. T2 es el tiempo de que tarda en formarse de nueva cuenta donde está el equipo de carga. Y 15.43 minutos es el tiempo de traslado. Más 7.20 que es el tiempo de retorno. Vacío. Nos da 27.86 minutos. La fórmula pues muy sencilla, el volumen se pone aquí en metros cúbicos dijimos, siempre. 60 es una constante, .37 es un factor de eficiencia, que ya nos lo están dando de antemano, entre 27.86 minutos nos da un rendimiento de 9.56 metros cúbicos por hora. Entonces de esta manera se saca el rendimiento de un camión de volteo o dumper. Ahora vamos al equipo de compactación. Para el equipo de compactación es esta fórmula, que es una constante 1000 por V, que es la velocidad en kilómetros por hora a la que se recomienda que vaya compactando. A es el ancho de traslape. Es decir, recordemos que ya lo habíamos comentado cuando vimos esto, un vibrocompactador va trabajando en franjas porque, pues, la mayoría de los casos, su ancho no da para trabajar de una sola capa, perdón, de una sola franja. Hablamos de franjas. Entonces, entre franja y franja se debe dejar un traslape de, por lo regular, 20 centímetros o .20 metros. H es el ancho efectivo de eh, el rodillo. El rodillo nominalmente viene con un ancho, pero ese ancho efectivo se va a ver reducido por el ancho de traslape, porque cada vez que hace una franja, hay que restarle lo que se está traslapando con la franja anterior o la franja adyacente. Entonces, viendo el manual Caterpillar, vamos a ver el ancho del tambor y a eso se le va a restar el ancho de traslape, que en este caso es de 20 centímetros. Por FE, que es el factor de eficiencia. Pero aquí habla de un coeficiente de transformación. Bueno, este coeficiente de transformación no es el mismo que hemos estado manejando ahorita. Hago la aclaración. Este coeficiente de transformación es lo que el material tiene que reducir su volumen para pasar del estado suelto, que es cuando está la franja
Es que es cuando ya la motoconformadora dejó nivelado, humectado y que ya entra en acción el equipo de compactación. Entonces, este coeficiente de transformación lo podemos encontrar en muchas tablas de internet. Es que depende de quién publique, de qué libro esté sacado, de qué folleto esté sacado, de qué manual esté sacado. Ese coeficiente de transformación será la reducción que va a experimentar el espesor de la capa para pasar de suelto a compactado. Entonces, ahí sí, en el caso de para esta clase de los ejercicios, este coeficiente de transformación yo se los voy a dar, pero ya en la vida real pues hay que consultar tablas con esos coeficientes de compactación. Se debería llamar coeficiente de compactación, pero se le pone coeficiente de transformación, nada más que no hay que confundirlo con el que hemos usado hasta ahorita en las máquinas anteriores. Y n es el número recomendado de pasadas. Entonces, dice modelo Caterpillar CS, es una marca Caterpillar modelo CS76. Trabajando en compactación de terraplén. El espesor de la capa inicial es de 20 centímetros. Recordemos que la máxima capa que podemos compactar para que baje el esfuerzo de compactación es de 30 centímetros, no más de 30 centímetros. Y se considera un coeficiente de transformación de 0.7. O sea que de un metro cúbico que tengamos allí suelto, se va a reducir a 0.7 metros cúbicos ya compactados. Como les digo, esto sale de tablas que pueden consultar en internet o en libros. También depende del tipo de material. Bueno, si es un terraplén, va a ser material eh, pues inerte cementado. Pero puede ser que estemos compactando un pedraplén, puede ser. Entonces ahí sería pues consultar la tabla específica. El ancho de traslape es de 20.20 metros. Se transforma a metros. La velocidad en kilómetros por hora es la velocidad que se recomienda. Es un CS76. Entonces vamos a ver. Esa máquina la van a encontrar ustedes en equipo de pavimentación. Ahí en equipo de pavimentación vamos a encontrar diversos compactadores, porque en equipo de compactación vienen los equipos de compactación pero de pata de cabra, en el apartado de ahí. Entonces vamos a avanzar. Aquí nos habla de pavimentadoras y aquí es donde empieza a hablar de los compactadores vibratorios. Aquí tenemos hasta CS64, CS76, no CS76XT, porque es distinto. Ya habíamos visto que los numeritos de aquí de arriba dependen del país donde se fabrique. No todos se fabrican en Estados Unidos, o no solamente ahí, sino algunos se fabrican en Estados Unidos y se fabrican en Japón, por ejemplo, o en otros lugares. Aquí vamos a ver CS76 y vamos a obtener de esta tabla el ancho del tambor. Aquí está, ancho del tambor, que es esto que tenemos aquí,
2130 milímetros, que se transforman en 2.13 metros. Es todo lo que vamos a obtener de aquí, el ancho del tambor. Ahora vamos a pasar a consultar el lugar donde viene la velocidad recomendada. Aquí sí hay que buscar bien porque está semi escondida. Aunque ahí lo tengo yo recortado, es esta. Velocidad nominal de desplazamiento de la máquina 6.4 kilómetros por hora. Esa es la que se recomienda, no ir a más de 6.4 kilómetros por hora, porque entonces la acción de compactación no se llevaría a cabo eficazmente. ¿Sí? Entonces 6.4 kilómetros por hora es lo que tenemos aquí en este recorte. Aquí nos habla de ancho de superposición de la compactación de 15.2 centímetros, pero de antemano nos dice que son 20 centímetros de la superposición, es el traslape. Ahora vamos a consultar el número de pasadas que se recomiendan para este tipo de compactador. Recordemos que con una sola pasada no va a tener, hay que dar varias pasadas. ¿Cuántas? Tampoco podemos ser arbitrarios. Entonces, para CS76, en la tabla que viene aquí abajo, dice que para un espesor de 15.2 centímetros, que son estos de aquí, aquí tenemos 15.2, son necesarias 6 pasadas. Para espesor de capa de 15.2. Pero el espesor de capa inicial que nos está indicando el problema son 20 centímetros. Entonces, pues sería un error poner 6 pasadas. ¿Qué se hace aquí? Una regla de 3. Si para 15.2 se requieren 6 pasadas, para 20 centímetros, que es lo que realmente tenemos, ¿cuántas pasadas se requerirán? Una regla de 3 simple. Y con esa regla de 3 sacaríamos que se necesitan, aquí está, 6 pasadas, pero para 15.2. Pero para 20 centímetros, ¿cuánto? X. Bueno, esta X está incógnita, va a ser igual a 20 por 6 entre 15.2, lo cual nos da 7.89. Aquí sí lo cerramos al inmediato superior. Inclusive, si esto fuera 7.2, también serían 8. Se cierra al inmediato superior, siempre. No hacia abajo, hacia arriba. Se requieren 8 pasadas para 20 centímetros. Entonces, ya con esos datos, aquí tenemos 1000 por la velocidad en kilómetros por hora 6.4 por 1.93, que vamos a ver aquí en la fórmula que es ese 1.96. Perdón, 1.93. A ver, dice, quizás me equivoqué al explicar la fórmula. 1.93 es el ancho efectivo. Me equivoqué. Este A no es el ancho de
traslape. Rectifico. Es el ancho efectivo del rodillo. El rodillo nos había dado 2.13 metros, según lo que consultamos aquí en el manual, en la correspondiente tabla anterior. CS76. Pues aquí vienen desde compactadores grandes, vienen algunos patas de cabra también. Aquí nos había dado 2.13 metros de ancho total. Menos 20 centímetros o 0.2 de el traslape nos da 1.93. Bueno, pues aquí este 1.93 es precisamente este ancho efectivo y H se refiere a el espesor de la capa, que es de 20 centímetros, punto 2. Entonces, este 1000 es para transformar los kilómetros por hora a metros por hora. ¿Sí? Por eso esta constante está aquí. Ese es el factor de eficiencia, ese es el coeficiente que ya comentamos ahorita y ese es el número de pasadas que para nuestro caso fueron 8, sacadas con la regla de 3. Entonces, sustituyendo los valores, tenemos 127.53 metros cúbicos por hora de rendimiento para este compactador. Ahora vamos a pasar a la motoconformadora. Ya vimos que la motoconformadora es un equipo de nivelación preferentemente, pero también se utiliza para labores de, pues, cortes, emparejamientos sencillos. Y la fórmula es esta, 60, que es una constante, por D, donde D es la distancia que nosotros no determinamos, sino estimamos que va a recorrer en cada pasada. Cuando la motoconformadora esté desbaratando los montones que tiran los camiones sobre el terraplén, pues tiene que dar varias pasadas para ir humectando el material con la pipa, con el agua de la pipa, y para tiene que dar varias pasadas. O sea, D es la distancia. Entonces, en cada pasada va a haber una distancia. Por ejemplo, depende de lo largo de la fila o de lo largo de la fila de montones. Entonces, ahí será el número de pasadas. Aquí se estima que la distancia que va a recorrer de 200 metros en cada pasada. Y esto tanto aplica para el desbaratamiento de los montones de humectación como para también darle el nivel. ¿Cuántas pasadas requiere? ¿Y qué distancia de tramo es el que hay que ir nivelando a la vez? Entonces, estamos estimando 200 metros. El espesor de la capa es de 20 centímetros. Recordemos que el material está suelto. Entonces, al compactador hay que dejarle no más de 30 centímetros de espesor. Y eso nos lo va a indicar los niveles de topografía. El ángulo de la hoja de corte, una hoja de corte de una motoconformadora, pues rara vez va a estar completamente perpendicular a su eje, sino que debe llevar una inclinación horizontal. Esa inclinación horizontal va a permitir que el material fluya hacia un lado.
Si fuera perfectamente recto, el material se amontonaría y no fluiría hacia ninguna parte, como es el caso también del tractor. Cuando está cortando tajo, el material tiene que fluir hacia un lado, si no se amontonaría todo. Sería un montón grandísimo. Aquí pasa lo mismo. Entonces aquí se estima que vamos a girar la hoja a 30 grados. Y entre franja y franja, al igual que en el compactador, hay un ancho de traslape. En este caso se está considerando el mismo ancho de traslape. Entre franja y franja, porque aquí también está trabajando por franjas. Una sola, el ancho de por sí mismo de una motoconformadora no va a poder cubrir toda la corona del terraplén, por muy grande que sea la hoja. Entonces hay que manejar franjas y aquí se considera ancho de traslape de 20 centímetros. D es la distancia que va a recorrer el equipo, ya dijimos 200 metros, es esto que tenemos aquí. E es el espesor de la capa a la cual tenemos que dejar los niveles, que en este caso topografía dice 20 centímetros, este es E. El ancho de traslape es de 20 centímetros. Esos 20 centímetros del ancho de traslape hay que descontárselos a la longitud efectiva. Pero aquí ya le habíamos explicado que cuando vimos maquinaria, la parte de maquinaria de las características de los equipos de nivelación, pues que la hoja no va a estar, ya lo comentamos también ahorita, no va a estar completamente perpendicular al eje de la máquina, sino que va a tener un ángulo de giro. Y ese ángulo de giro le va a restar longitud a la longitud nominal de la hoja. ¿En qué sentido le va a recortar distancia? Bueno, pues en el sentido del ángulo en que esté trabajando. Si es a mayor ángulo, esa distancia se va a recortar más y más. El ancho de traslape 20 centímetros. El factor de eficiencia que nos están dando aquí es 0.461. Nos queda pendiente el número de pasadas y el tiempo de ciclo, porque hay que dar varias pasadas para revolver bien el material con el agua, para desbaratar bien los montones, para nivelar perfectamente bien cada capa. Vamos al manual Caterpillar y ahí vamos a ver eh, equipo de nivelación. A ver, por aquí habla de cargadores, herramientas hidromecánicas. Ahora vamos a regresar otra vez. Motoniveladoras. Y aquí vamos a ver el modelo. Es una 120H. Entonces, esta modelo 120H, pues la vamos a buscar aquí. Aquí está la 140H, ya debe estar cerca. Este es 12H, este es 120H. Aquí vamos a buscar
el largo de la cuchilla. Mm, Hoja estándar. Mide 3.66 metros de longitud. Esa es la longitud total. Pero recordemos que en la fórmula se usa la longitud efectiva, que es toda vez que se gira los 30 grados. Por ahí vimos una fórmula que hablaba de la longitud nominal por el coseno de 30 grados para sacar la longitud efectiva, LE. Y LO es el ancho de traslape, porque así como en el compactador también trabajamos por franjas, y cada franja debe estar traslapada a la anterior. Entonces aquí tenemos 3.66 metros de longitud y se multiplica por el coseno de 30. Esto nos da 3.17 metros de longitud efectiva. Y el tiempo de duración del ciclo del trabajo va a ser, para una pasada, va a ser tiempo de avance, que aquí entra en juego la velocidad y la distancia, que son 200 metros. Tiempo TR, que es el tiempo de retroceso, donde también entra en consideración la velocidad y aquí en tiempo de retroceso, velocidad sobre tiempo es igual a distancia entre velocidad, más un tiempo fijo. Vamos a ver aquí en los apuntes. En los apuntes tenemos nosotros que para el equipo de motoconformadora, aquí viene cómo puede girar la hoja y según cómo gire la hoja, pues esta distancia se va a ver reducida. Es obvio que si se gira ya no van a ser los 366 como si estuviera recta, sino va a ser menos. Entonces va a ser L por el coseno de beta, donde beta son precisamente los 30 grados. El ancho de traslape, aquí lo estamos ilustrando, primera franja, traslape, segunda franja, y así sucesivamente. El espesor de la capa, ya lo comentamos, la velocidad de trabajo está en función del trabajo que esté realizando. Y por ejemplo, nos habla el problema que estamos resolviendo, que está trabajando en nivelación. Entonces, estamos trabajando en nivelación, por lo tanto, según los apuntes que tenemos aquí, para nivelaciones de 5 a 6 kilómetros por hora promedio, 5.5 kilómetros por hora. Bien, aquí está ya calculado la longitud efectiva de 3.17. Entonces, aquí está la velocidad, aquí está el recorte de la tabla. Tiempo de avance va a ser igual a los 200 metros entre 5.5 por 1000 entre 60. ¿Por qué por 1000 entre 60? Para transformar los 5.5 kilómetros por hora a metros por minuto. Son 2.18 minutos. Y el tiempo de retroceso es igual a 200, que es la distancia entre ahora retroceso, aquí está, es fija. Velocidad de retorno, independientemente del trabajo que esté realizando, el retorno se hace en reversa, 15 kilómetros por hora, siempre, por 1000 entre 60, 0.8 minutos. El tiempo fijo, vamos a ver aquí en los apuntes, ¿qué dice el tiempo fijo?
Tiempo fijo se sugiere de 0 a 1 minuto. No se recomienda que sea 0 porque siempre debe haber un tiempo fijo de colchón. Tomaremos la mitad, que serían 30 segundos o medio minuto. Entonces sería 0.5 minutos. El tiempo de ciclo total sería 2.18 más 0.8 más 0.5 nos da 3.48 minutos. Ese sería el tiempo de ciclo. Y el número de pasadas, aquí en sus apuntes están estas tablas. Según el trabajo que esté realizando, sería el número de pasadas que sea necesario dar. Nivelación de 5 a 7, o sea, la mitad, 6. Limpieza de maleza, escarificado de suelos, cuando estamos haciendo labor de excavación, mezcla de materiales y conformación de subrasantes. Aquí estamos hablando de 5 a 7. Se fijan, es igual que de conformación de subrasantes, que finalmente lo que estamos haciendo es nivelar. Entonces aquí son 6 pasadas, el promedio, y sustituyendo todo en la fórmula tenemos 157.37 metros cúbicos por hora. Bueno, esto de rendimiento de VIPAS lo vamos a dejar para mañana. Y solamente les quiero desbloquear los videos para que se auxilien independientes a este video. El de hoy ya va a estar mañana. Como les comenté, tenemos bulldozer, mototrailer que ya les desbloqueé. Hoy sería retroexcavadora. Sería cargador frontal. Sería camiones y dumpers. Y sería vibrocompactadores. Y sería motoconformadora. Y también les voy a desbloquear las tareas. Ya pueden calcular el rendimiento de los ejercicios de retroexcavadora, de los ejercicios de cargador frontal, de camiones y dumpers, de vibrocompactadores y, bueno, dice motoconformadoras, vibrocompactadores y pipas. Este queda pendiente. Para esta unidad sí va a haber un examen, pero va a ser pura teoría. Ya mañana nos pondremos de acuerdo qué día y también la fecha de entrega de los trabajos, de las tareas que serían en PDF, pero hay que elaborarlas en Word. ¿Hay alguna pregunta de esto? No, yo no tengo ninguna, profe. Bueno, entonces nos vemos mañana. Que estén bien. Hasta mañana.